Muy bien, muchísimas gracias al instituto por esta amable invitación. De igual manera al equipo que hace posible esta oportunidad para hablar propiamente lo que tenga que ver con derechos humanos y del cual vamos a desprenderlo en algunas categorías y tópicos relativos a este asunto. Y a propósito, y que por cierto, en esta conmoción un poquito que está existiendo relativo al tema del expresidente Alberto Fujimori, eh, pues hay algunas tonalidades, ¿cierto? Ustedes habrán recordado en su momento la Constitución, en qué contexto se dio, se cuestionó, hubo una inconstitucionalidad inclusive contra la misma Constitución del 93, cómo fue la lucha por los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en estos minutos es corresponderles básicamente desde una idea muy puntual sobre este tema del sistema interamericano de derechos humanos, desde varias categorías puntuales. Uno, constitución, Estado, derechos fundamentales, interpretación, efecto vinculante y la evolución que ha tenido para comprender los derechos humanos a nivel del sistema interamericano. Todo de manera compacta, de manera única, para que se visualice de manera, pues, correcta la idea de los derechos humanos. Y no solamente, pues, pensamos de que está instituido, dada netamente en la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, nuevamente reiterarles mi gratitud, esperando que se encuentre muy bien. Me permito, y con la venia del instituto, a desarrollar el presente tema, que es que una vez que culmine la sesión, tranquilamente quizás si hubiese algunas preguntas, dudas o comentarios, atentísimo a desarrollar. Vamos empezando con lo siguiente. Miren, en el tema del efecto vinculante, o en todo caso vamos a observar las categorías que se les va a presentar. Efecto vinculante, la implementación de las sentencias, ¿no? La evolución de la convencionalidad propiamente. En estos tres niveles vamos a aprovechar en estas tres categorías desarrollar propiamente todos estos subpuntos vinculados con la Constitución. Miren, con el efecto vinculante hay que tener presente lo siguiente. El Estado constitucional, ¿sí? El Estado constitucional de derecho propiamente, atiende a un desarrollo en el cual la constitución política supera aquella percepción, supera aquella posibilidad de lirismo, supera aquella mera idea de estatus suprema para que al día de hoy en el Estado constitucional se busque y se atienda la idea de que esa constitución pueda resultar efectiva, ¿no? Pueda resultar concretizadora, vinculante. Y tres características que indica el Tribunal Constitucional relativo a la Constitución tiene que ver que es un efecto, o en todo caso, que es una norma suprema, sí, perfecto. Pero por otro lado, es de que es una norma dinámica, ¿no? Es una norma dispositiva. En otras palabras, norma suprema porque de alguna u otra manera atiende a lo que tenga que ver con categorías propiamente de jerarquía constitucional. Perfecta esa idea, se entiende. Pero lo otro que cuando se menciona que la Constitución es una norma dispositiva, busca el desarrollo o se entiende que la Constitución no es una norma pues pétrea, una norma estática, una norma dura, una norma de la cual no tenga algún tipo de mayor dinamismo, ¿no? Al contrario, cuando se entiende por una norma dispositiva, es que sus postulados propiamente, sus postulados, lo que existe en buena cuenta dentro de esta Constitución, se hacen efectivo a través, por ejemplo, de garantías procesales constitucionales, un habeas corpus, una acción de amparo, una acción de competencia, etcétera, etcétera. Pero también recurriendo a las instituciones democráticas para que hagan valer los derechos del defensor y el pueblo, la Contraloría General de la República, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, ya no es una constitución de la cual se espera que existan buenas acciones, buenos postulados, una mera división de poderes, sino todo lo contrario.
haya una demanda concretizadora de la Constitución. Y lo tercero es que sea es una norma dinámica, ¿no? La norma dinámica, ¿por qué? Porque la Constitución política, al no ser una rigidez conceptual, al no comprender que su desarrollo cultural histórico solamente se instituye y se detiene y se consolida o petrifica en el año 1993, sino que todas las exigencias sociales, institucionales, de los conflictos sociales, de los conflictos jurídicos, hacen de que la interpretación del Tribunal Constitucional se desarrolle bajo una lógica cambiante, bajo una lógica de nuevos postulados de comprender, por ejemplo, lo que ha zanjado últimamente el año pasado, 2023, respecto a la píldora del día siguiente. Lo que antes decía de que solamente la píldora debería ser dada o suministrada en algunas farmacias bajo prescripción médica y costo de quien lo requiera, al día de hoy ha indicado el tribunal de que es de una distribución gratuita a través del MINSA, ¿no? Y que también esta píldora no es abortiva. Una situación que comunica el Tribunal Constitucional respecto al derecho a la salud reproductiva y demás aspectos, sí, está marcando la pauta dinámica. Por eso se dice que la Constitución es dinámica, cambiante. Y de ahí que haga honra propiamente a lo que indicaba el profesor Couture, ¿no? En el sentido de que el derecho es cambiante, ¿no? Que es dinámico y que de alguna otra manera en el estudio siempre existe un compromiso. Lo otro tiene que ver con lo siguiente, ¿no? La constitución política lo que busca no es regular de manera específica todos los puntos, ¿sí? De repente hay una confusión o error ahí, en tanto y en cuanto la constitución política lo que busca en realidad es regular las instituciones y características principales e importantes que tengan que ver para una sociedad, el sistema de poder, el sistema democrático y, cómo no, el sistema jurídico. Esto lo menciono porque muchas veces se ha comprendido que la regulación de los derechos se tienen que dar de manera específica a nivel, pues, de manera de especificidad en la constitución política. Un craso error que cometió, por ejemplo, la deliberación para la nueva constitución de Chile. Si no me equivoco, bordeaba los artículos algo de 400 y algo de artículos. A pesar que supuestamente ya se había discutido, se habían hecho asambleas, etcétera, etcétera, el resultado fue la no aprobación. Entonces, el asunto de una constitución busca a través de reglas generales, buscar también un asunto de convivencia social y pautear una ordenanza de una regla, ¿no? Para una convivencia social adecuada. ¿Listo? Entonces, por ahí hago siempre esta anotación por la idea de que los derechos no necesariamente exige de que se regule de manera puntual en la Constitución. Nosotros, a nivel de la Constitución política, nuestra Constitución política tiene la prerrogativa, regula legalmente, de que aparte de los derechos que están en el artículo 2 de la Constitución política, se puedan atender vía interpretación otros derechos que puede estar en la interpretación del Tribunal Constitucional, ¿cierto? La interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ejemplo. Eh, ¿Y esto dónde están los fundamentos jurídicos, doctor? De lo que usted menciona de que hay un reconocimiento de otros derechos. Hay que revisar el artículo 3 de la Constitución Política, por ejemplo, ¿verdad? Que te indica, y otros derechos reconocidos, ¿no? Perfecto. Es decir, que no solamente los del artículo 2, sino también otros derechos que se pueden desarrollar. Un derecho que no está de pronto en la Constitución de manera regular, explícita, pero que sí es parte de nosotros, es el derecho al olvido, por ejemplo, ¿verdad?
Doctor, ¿y otro artículo u otro fundamento jurídico? Muy bien, el artículo 55 de la Constitución, o en todo caso, con mayor claridad y especificidad, te indicará la cuarta disposición final transitoria, ¿no? De la Constitución política, el cual te indica los derechos se entenderán conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿cierto? Y que, por cierto, hago un pie de página aquí, un pie de página aquí. Cuando se menciona tratados internacionales en materia de derechos humanos, no se está refiriendo, ojo aquí, no se está refiriendo exclusivamente al tema de la Convención Americana de Derechos Humanos. Te está dando luz verde, y esto lo ha mencionado la Corte Interamericana, ya lo vamos a ver en las sentencias respectivas, en las diapositivas. El artículo 29.b de la Convención Americana de Derechos Humanos te permite reconocimiento de otros instrumentos internacionales. Es decir, no solamente la Convención Americana, por ejemplo, en materia de violencia familiar, la Convención de Belén do Pará, penal en trata de personas, trata el Protocolo de Palermo. Esos instrumentos internacionales genera que de alguna u otra manera se pueda posibilitar su desarrollo y aplicación en sede interna, ¿no? Entonces, cierro ese pie de página y aclaramos ese asunto, ¿no? Porque muchas veces se piensa de que el tratado en materia de derechos humanos solamente vincula a la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso es falso o en todo caso una verdad parcialmente errada. ¿Listo? Cierro ese pie de página. Entonces ahí tienen los tres fundamentos, ¿no? El tema del artículo 3, el artículo 55, la cuarta disposición final transitoria para aplicar la apertura, la bisagra constitucional, el reconocimiento de otros tratados en materia de derechos humanos, que por cierto ya lo vamos. Bien, sobre ese asunto. Segundo, el tema del Estado constitucional busca también que diferenciemos y atendamos de que la fundamentación y la argumentación sobre los derechos atiende a normas. ¿En qué sentido? ¿Hay alguna diferencia, doctor? Claro que sí. La disposición normativa, a diferencia de la norma, sí, a diferencia de la norma, es que la disposición normativa está instituida, está dada positivamente, legalmente, expresamente, literalmente uno puede decir. En cambio, en la norma se extrae de la interpretación de dicha disposición. Ejemplo, en un proceso penal, una misma norma, una misma imputación sobre un tipo penal, tiene una postura el fiscal, tiene una postura el abogado defensor, una postura el procurador, una postura el juez, ¿verdad? Y eso es la misma disposición normativa, sobre la misma norma penal. Entonces, esa norma, esa posibilidad de lo que tenga que ver con asuntos de interpretación, es lo que uno lleva al proceso, lleva a la audiencia a discutir necesariamente ese planteamiento a nivel judicial o administrativo. Y esto lo menciono porque muchas veces se piensa que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema usurpa, o mejor dicho, corrompe esa función legislativa, ¿no? De que de eso no pueden crear de alguna otra manera otras reglas, etcétera, etcétera, porque ya está dada la ley. Falso. La labor interpretativa de los jueces constitucionales es justamente para recrear el alcance interpretativo constitucional, sea para su ampliación netamente o también para su limitación o su declaratoria de inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? O de ese artículo. Aclarado ese tema entonces. Doctor, yo he visto, por ejemplo, eh, el caso, el caso de guardia, ¿no? Por ejemplo, el caso de guardia reciente. Se ha dado ahí, por ejemplo, unas reglas, ¿no? Unas pautas. Ello, por ejemplo, ¿a qué responde? ¿No? ¿A qué responde? Ahí hay unas normas que se debe desarrollar, claro, son normas que se escriben en calidad de qué, de reglas, ¿no? Pero doctor, ¿a razón de qué? Que son sentencias, en este caso de una doctrina vinculante. ¿Y por qué no el caso Ricardo Morán?
porque el caso Ricardo Morán es una sentencia solamente exhortativa, no es vinculante para todos, solamente declara inconstitucional sobre ese extremo. No te he indicado que se declara inconstitucional, se borra, se expurga del ordenamiento jurídico. ¿Listo? Entonces, con estos dos contextos bien definidos, a modo de recordaris y de profundización de constitución, vamos centrándonos al tema de derechos humanos desde el orden del sistema interamericano, al efecto vinculante que ustedes que observan aquí. Y vamos a partir de un tema, bueno, profesionalmente discrepante, ¿no? Y creo que lo correcto, ¿no? A nivel de materia de derechos humanos, ¿no? Con lo que recientemente ha indicado, por ejemplo, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, una gran colega, una gran profesional, la doctora Pacheco, relativo al cumplimiento o no de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Es vinculante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Se tienen que acatar? ¿Solamente es obligatorio el Estado parte obligado que se le ha sentenciado? Por ejemplo, caso Hellman versus Uruguay. Solamente a Uruguay tiene que cumplir con las decisiones que ha emitido la Corte. Las opiniones consultivas son vinculantes para el Estado peruano. Esa pregunta, que por cierto se ha abierto el debate recientemente en el caso peruano con esta declaración de la doctora presidenta del Tribunal Constitucional y que inclusive se abrió el debate en su oportunidad cuando se discutió sobre maternidad subrogada, si no me equivoco, hace el mes pasado, ¿no? Con la intervención del profesor, del doctor Gustavo Gutiérrez Tix, ¿no? También, eso lo vamos a ver ahorita en estos minutos que nos resta. Veamos. El efecto vinculante, entonces. Entramos al efecto vinculante y avanzamos esta primera diapositiva. Miren ustedes, cuando hablamos de los efectos vinculantes de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la primera pregunta que salta es, doctor, los fundamentos jurídicos para poder hablar si es vinculante una sentencia, ¿dónde está? Ya los había mencionado y le repito. Artículo 3, artículo 55, cuarta disposición final transitoria, ambos de la Constitución Política del Perú. Doctor, pero esa es una posición suya, ¿no? La que usted estima correspondiente de una interpretación que da lugar a ese punto. No, falso. El Tribunal Constitucional se ha expresado en el expediente que ustedes están que ven en la línea última y ha indicado, miren lo que ha indicado el Tribunal Constitucional para el 2006, la interpretación de la disposición de la convención que se realiza en todo proceso sea vinculante para los poderes públicos internos. O sea, no solamente tenemos una fundamentación de la Constitución a nivel de artículos, sino también tenemos ya la interpretación por parte del Tribunal Constitucional, vinculada a razón del artículo 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Si este asunto no fuera convincente para decir que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se deben cumplir, a pesar de que el Estado no haya sido parte, por ejemplo, frente al caso Hellman versus Uruguay, el Estado peruano debería respetar y acatar las reglas precisadas en dicha sentencia. Claro que sí, porque estás teniendo una, que somos Estado parte. Dos, tenemos una obligación estadual recaída en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aparte que el Tribunal Constitucional te está indicando claramente de que a razón del artículo 62.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la interpretación de las disposiciones de la Convención resultan vinculantes. Tienes tres argumentos que te están indicando que sí es vinculante para el Estado porque es parte. Es más, la cuarta disposición final transitoria de la Constitución te está indicando que el Estado peruano, al ser ratificado sobre esos instrumentos, le obliga a acatar. Doctor, no me sigue convenciendo. Perfecto, el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿qué te indica en el título preliminar? Título de interpretación conforme a los derechos humanos. La aplicación propiamente de la atención a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de la Comisión. Cuatro argumentos que te están posibilitando sobre este efecto vinculante. No es cierto, o en todo caso, no es plausiblemente correcto, hablando jurídicamente,
de que solamente sea cumplido por el Estado obligado o en todo caso sentenciado. Es decir, por ejemplo, nuevamente reitero el caso Gelman versus Uruguay, si se le ha sentenciado a una responsabilidad internacional el caso Uruguay, solamente el caso Uruguay debería acatar el asunto. No, no es así. Lo va a desarrollar también todos los estados parte. Avanzamos con lo segundo, implementación de sentencias. Implementación de sentencias. Implementación de las sentencias. En principio, las sentencias que se emitan en materia de derechos humanos son definitivas e inapelables. Aquí sí convergen ambas cosas, ¿no? Que es una cosa juzgada material y formal, ¿no? Ahí no hay un asunto mayor que discutir o interpretar porque ya la misma convención, el artículo 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, te indica y te precisa ese elemento normativo. Entonces, son sentencias definitivas e inapelables. Por otro lado, el tema del alcance en la interpretación, recuerden que son sentencias de interpretativas, es decir, que desarrollan volitivamente los derechos humanos. Por eso es que encontramos nosotros que lo que entiende la Corte Interamericana sobre el derecho a la libertad, por ejemplo, sobre el derecho a la igualdad, sobre el derecho a la propiedad, etcétera, etcétera. Y esos alcances interpretativos son los que de alguna u otra manera nosotros como abogados o estudiantes de derecho aprendemos para poder alcanzar o mencionar, ¿no? A un determinado juzgado o instancia administrativa, ¿no? Entonces, segundo, las sentencias de la Corte en materia de derechos humanos son de índole sentencias de interpretación. Tres, son de obligatorio cumplimiento y se deben ejecutar directamente por el Estado parte. Doctor, frente a esto, ¿cabe un procedimiento de exequatur? No, no cabe un procedimiento de exequatur. Es decir, una validación de sentencias, no. Aquí hay una ejecución directa por parte del Estado responsable, eso sí, respecto a lo que se haya decretado o evaluado por parte de la Corte, si hay un incumplimiento de una obligación propiamente, ¿no? Luego, un punto cuarto es que las sentencias tienen un efecto general o erga omnes. En esto reconoce el artículo 69 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que sus disposiciones, miren acá, sus disposiciones o las sentencias generan efecto vinculante para todos los estados partes. No hace algún tipo de distinción, no hace algún tipo de pronto de, a ver, que el estado tal no le vincula, a este estado sí, a este estado no, se vincula a todos los estados partes, por eso es que se habla de un efecto vinculante de las reglas de la Corte Interamericana que fija propiamente una sentencia, ¿ya? Finalmente, la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en un procedimiento interno. Rara vez la Corte fija este asunto, pero en caso que lo haga, se instituye, eso sí, bajo el presupuesto público del Estado. Quiere decir que la ejecución de dicha sentencia en dicho extremo se debe realizar conforme un procedimiento de desglose económico. Ahí sí no hay una competencia por parte de la Corte Interamericana en la cual incide en el modo y forma, ¿no? Porque ahí sí hay un tema de cada discrecionalidad de Estado a ejecutar. ¿Qué otra cosa más debemos tener en cuenta este tercer y último tópico? La evolución del control de convencionalidad y ojo aquí con estos casos que les voy a comentar. Con esto ya vamos un poquito cerrando esta intervención de pronto para darles a ustedes la posibilidad de algunas preguntas o comentarios. Miren este asunto. ¿Cuál es la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que crea el control de convencionalidad? Caso Almonacid Arellano versus Chile. Perfecto, 2006. Caso Almonacid Arellano versus Chile. Doctor, pero eso ahí fue un tema de proclamación, fue un tema de noción, un tema del cual se instituyó de pronto a modo de una exigencia en algunos argumentos, ¿no?
Pero ¿cómo empezó realmente este asunto de mayor alcance? El caso Trabajadores Cesado del Congreso versus Perú, o también conocido el caso Aguado Alfaro y otros versus Perú. Aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos te fija la pauta de que el control de convencionalidad debe ser realizado siempre y cuando el Estado lo comprenda dentro de sus competencias y regulación procesal. Si la pregunta de ustedes es, doctor, ¿en el Estado peruano se tiene regulado? ¿Es posible aplicar control de convencionalidad? Claro que sí, porque ya les había mencionado tres argumentos o tres fundamentos legales de nuestra Constitución. Al día de hoy lo tenemos de manera explícita por parte del nuevo Código Procesal Constitucional y también lo ha refrendado vía interpretación el Tribunal Constitucional en el expediente que les indicaba. Entonces, ¿se cumple con esto y si es factible aplicarlo en el Estado peruano? Sí. Doctor, solamente tengo que yo mencionarlo, los argumentos de la Corte en las altas cortes, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, no. Se puede aplicar en instancia, primera instancia, segunda, en instancia administrativa, arbitral, también es factible. ¿Perfecto? Ahí queda el control de convencionalidad, no, avanza. Dirá la Corte Interamericana en el caso Cabrera García Montiel Flores versus México, que solamente se aplica por el Poder Judicial, que solamente son ellos, los jueces, los que tienen competencia para resolver este asunto. Cosa que es un asunto totalmente, pues, para ese momento, la Corte había entendido que la competencia solamente debería recaer en ellos. Sin embargo, en una evolución tercera, la Corte Interamericana dirá en el caso Hellman versus Uruguay, dirá, ¿sabes qué? No, no solamente son competentes los jueces, son competentes también toda autoridad pública, incidencia administrativa. En la etapa administrativa también se habrá control de convencionalidad. Doctor, ¿y cómo quedamos entonces con el presente vinculante del Tribunal Constitucional respecto al caso Consorcio Requena? Ellos prohíben básicamente el asunto de que apliquen control difuso de constitucionalidad en sede administrativa. Perfecto. Esto se resolverá a través del principio de pro homine, en cuanto más se favorezca al caso que se esté litigando. Aquí hay un conflicto de vinculatoriedad, porque tienes un efecto vinculante de la Corte Interamericana a través del caso Génova Uruguay y un presente vinculante del Tribunal Constitucional, ¿no? Un conflicto bien interesante, de repente que sea materia de investigación. Luego ustedes tienen el tema de una evolución cuarta que recae en el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala. En este caso, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos vendrá a decir, ¿no? Vendrá a decir, oiga, acá no solamente es vinculante a razón de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también puede aplicarse otros tratados internacionales. Por eso es que la Corte Interamericana vendrá a decir, se extiende a otros tratados de derechos humanos, no solamente la Convención. Esto está precisado en el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala. Les invito a leerlo este caso porque en realidad fundamenta la posibilidad en principio de alegar tratados internacionales en materia de derechos humanos cuando se trata sobre estos asuntos de citar, argumentarlo, evidenciarlo en algún juicio de instancia o juicio ordinario. Finalmente, tenemos estas dos últimas evoluciones. Tenemos la evolución 5. ¿Qué es lo que nos indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En el caso de IACAT versus Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos indicará, miren, si yo he fijado una pauta de tutelar los derechos de manera puntual sobre algún extremo, tu Estado deberás entenderlo como un piso mínimo. Si crees conveniente a través de tus cortes desarrollar una labor
más tuitiva de la que yo he puesto, perfecto. Existe esa posibilidad. O en todo caso, si tienes otro tipo de modelo de control para que se pueda tutelar correctamente los derechos humanos, también es factible. Y esto es muy interesante, porque el caso Leacat versus Surinam va a posibilitar y validar todo ese avance que ha realizado en América Latina, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana. Realiza muchas de sus sentencias la Corte, inclusive en una labor mucho más intuitiva que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es muy importante, claro que sí, porque la lógica de las altas cortes constitucionales es de que estén en este constante diálogo interamericano, sí, pero también ejerciendo algún tipo de justicia en materia de derechos humanos de la mejor manera posible a razón de sus propias circunstancias o desafíos que plantea la sociedad. Finalmente, para culminar esta sesión académica, tenemos la evolución sexta. La evolución sexta tiene que ver con algo bien interesante. Cuando nosotros entendemos sobre las opiniones consultivas hasta el año 2013 o 14 por ahí, se entendían pues como aquellas opiniones de referencia doctrinaria, ¿no? De referencia de alcance, más no un tema vinculante en estricto. Pero después, con salir estas opiniones que ustedes están que observan, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció al respecto y comenzó a indicar, de 2014 hacia adelante, que las opiniones consultivas también son vinculantes, que forman parte inclusive del bloque o del parámetro de convencionalidad. Y esto es muy importantísimo y valioso, claro que sí, porque cuando yo menciono que forman parte del parámetro de convencionalidad, quiere decir que mi interpretación de alguna norma penal, de alguna norma civil, de alguna norma laboral, ¿sí? O de otra índole, tiene que también ajustarse a las exigencias dadas por las opiniones consultivas. Uno, dos, las opiniones consultivas tienen una diferencia muy particular a diferencia de las sentencias de la Corte. Las opiniones consultivas son de pronto las primeras pautas interamericanas en materia de derechos humanos más cercanas, con las visitas, con el tema de la interacción con las partes, etcétera, etcétera. Y eso es muy bueno que de alguna otra manera se considere porque esa labor que se realiza, que se despliega, genera un aspecto de mayor pues intercambio de ideas, intercambio de parámetros para que se pueda constituir correctamente este diálogo de cortes, pero sobre todo algo muy importante. Los derechos humanos no demandan, o mejor dicho, requieren al día de hoy no tanto una demanda de carácter normativo, quizás en algún extremo, quizás en algún extremo, pero muy fino y quizás casi de pronto muy necesario y urgente. Lo que requiere más bien al día de hoy son un efecto concretizador, un efecto de efectividad de los derechos. Para lograr ello es comprender y sensibilizarse sobre la materia de derechos humanos. Dos, generar políticas públicas sobre esto, políticas sociales sobre el ejercicio de estos derechos humanos. Para eso justamente existe este espacio académico en principio, existe la fuerza de la cual imprimen la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo no el reconocimiento interpretativo que realiza el Tribunal Constitucional al día de hoy. Bajo esa lógica, la idea de los derechos humanos responderá entonces a estas tres características. Su efecto vinculante, su implementación de las sentencias justamente a nivel nacional y su evolución del control de convencionalidad. Tres estamentos del cual no podemos olvidar cuando hablamos de sistema interamericano vinculado estrictamente a los derechos humanos. Es estas tres categorías que viabilizan, fundamentan, posibilitan el desarrollo de una argumentación correcta a manera de litigio propiamente en materia de derechos humanos. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo brindado. Si hay algunas preguntas o comentarios
al respecto, yo quedo atento de ustedes. Muchas gracias. Correcto, muy bien, estimados participantes. Hemos tenido la presencia del doctor Juan Alberto Castañeda Méndez con nosotros. Estamos ya en el estadio de hacer las preguntas para poder hacerles. Recuerden que pueden realizarlo mediante en nuestro chat o activando la opción levantar mano. Muy bien, creo que al parecer no tenemos mayores dudas ni consultas. Siendo así, estamos dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer al doctor Juan Castañeda Méndez por estar con nosotros. Un mensaje final, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo correspondido. Yo les agradezco que en estos minutos, básicamente, recordar y precisar la idea necesaria de los derechos humanos ya no es una idea de creación de instrumentos internacionales, sino al contrario, una exigencia de conocimiento de los instrumentos internacionales, una exigencia de pronto en el carácter alumnado hacia el docente para la recreación en cada materia. Recuerden que cada materia de derecho tiene un instrumento internacional propio, o hasta tres inclusive, que conocer, y lo que se pide al día de hoy es que estos derechos humanos cada vez sea un compromiso por parte nuestro también, de como abogados litigantes, como profesores, investigadores u operadores jurídicos, para que se concretice y tengamos cada vez una sociedad con menos brechas sociales, menos brechas digitales y sobre todo generar un espacio de reconocimiento de derechos humanos. Muchísimas gracias. Yo me despido.